Castro. Creo que sí, y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación y un programa de reconstrucción nacional. Cintia Ottaviano. ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle, consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Gladys. ¿Cómo va? Muy bien. Me alegro. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gladys? Muy bien, por suerte. Bueno, saludamos a quienes nos ven por YouTube y les dejamos... Nos pueden escribir por ahí algún mensajito y les dejamos el teléfono para mensajes también por WhatsApp. Es el 1565164446. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Según la perspectiva de la OIT, se prevé que a escala mundial el empleo aumentaría al 1% para este año. La mitad del incremento registrado del 2022, que fue del 2.3%. No se prevé ninguna mejora importante para el 2024, cuando el crecimiento del empleo subirá tan solo al 1.1%. Las perspectivas son poco esperanzadoras en este sentido, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar sobre la generación de empleo y las posibilidades de oportunidades para las nuevas generaciones. Para los países de ingresos altos, donde el crecimiento del empleo será casi nulo. En cambio, en los países de ingresos bajos y medianos, o medianos bajos, el crecimiento del empleo superará la tendencia del crecimiento anterior a la pandemia. En total, más de 150 millones de menores de edad se ven obligados a trabajar en todo el mundo, la mayoría en países como Asia, en países asiáticos y en África subsahariana, aunque el mundo desarrollado tampoco está libre del todo, el llamado mundo desarrollado. Esta misma semana, el estado norteamericano de Iowa aprobó un proyecto de ley que contempla permitir a los jóvenes de 14 años trabajar en turnos nocturnos, a los de 15 emplearse en líneas de montaje y que los de 16 y 17 sirvan alcohol. No es extraño que esto ocurra en este tipo de países, ¿no? La mayor fantasía de las élites económicas es regresar al salvaje oeste, tal vez, y un estado de desregularización total. Parece que ese sería el camino, ¿no? El camino para ellos. Para nosotros es cada vez más menos posibilidades, menos oportunidades.
Actualmente la tasa mundial de empleo es del 56,4%. Tras la fuerte recuperación en el 2022. Eso significa que el 1.9% está por encima del 54.5% que se registró en el 2020. O sea, no volvemos. Pero aún estamos a un medio punto porcentual por debajo de los valores de prepandemia. El total de horas trabajadas el año pasado fue de 1.4% por debajo del nivel del 2019, algo que se espera disminuirá este año como consecuencia de la desaceleración económica. Ok, cifras, ¿no? Me impresionó particularmente lo de las facilidades para que trabajen niños o adolescentes de 14 o más años. Es singular que haya ese retroceso ya no fáctico, sino normativo en cuanto al trabajo de niños y menores. Cuando hay todo un movimiento internacional, incluso de los organismos internacionales oficiales, ¿no? Mundiales, en contra del trabajo infantil, claro, o el trabajo de los niños y adolescentes. Es una contradicción, paradojas. Es que eso les lleva a ellos a tener siempre la mano de obra barata. Eso no quiere decir que generalicemos. Para que la otra parte de la gente empleada o que quiere entrar a tener un empleo, trabaje, aunque sea por lo que sea, ¿entendés? Porque también están esas opciones de tener a esos chicos que también lo van a tener por 2 mangos, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos mantienen esa cuestión de la mano de obra barata y no registrada, porque es eso. Bueno, nosotros hacemos referencia a esto porque estamos ya en las previas al Día del Trabajo. Así que vamos a escuchar ahora a alguien que siempre estuvo del lado de los trabajadores y trabajadoras. Es un hombre alto, moreno, de rasgos morunos, hijo de humildes campesinos. ¿Considera ya aplastados a los militares rebeldes? No, todavía no los hemos vencido. Ellos tienen Zaragoza y Pamplona. Ahí es donde están los arsenales y las fábricas de municiones. Tenemos que tomar Zaragoza y después saldremos al encuentro de las tropas compuestas de legionarios extranjeros que ascienden desde el sur, mandadas por el general Franco. Dentro de 2 o 3 semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas. ¿2 o 3 semanas? 2 o 3 semanas, o quizá un mes. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay 2 campos: los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno. ¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la rebelión fascista? Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Y esto es lo que ocurre en España. Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas, hace ya mucho tiempo que hubiera podido hacerlo. Y en lugar de eso, temporizó, transigió y malgastó su tiempo buscando compromisos y acuerdos con ellos. Aún en estos momentos, hay miembros del gobierno que desean tomar medidas muy moderadas contra los fascistas. ¿Quién sabe? Si aún el gobierno espera utilizar las fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento revolucionario desencadenado por los obreros. Entonces, usted ve dificultades aún después que los rebeldes sean vencidos. Efectivamente. Habrá resistencia por parte de la burguesía que no aceptará someterse a la revolución, que nosotros mantendremos con toda su fuerza. Largo Caballero e Indalecio Prieto han afirmado que la misión del Frente Popular
es salvar la República y restaurar el orden burgués. Y usted, Durruti, usted me dice que el pueblo quiere llevar la revolución lo más lejos posible. ¿Cómo interpretar esta contradicción? El antagonismo es evidente. Como demócratas burgueses, esos señores no pueden tener otras ideas que las que profesan. Pero el pueblo, la clase obrera, está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos. Para nosotros no quiere decir nada que exista una Unión Soviética en una parte del mundo, porque sabíamos de antemano cuál era su actitud en relación a nuestra revolución. Para la Unión Soviética, lo único que cuenta es tranquilidad. Para gozar de esa tranquilidad, Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista. Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono. Nosotros estamos aleccionados y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante, porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea. Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini más quebraderos de cabeza que el Ejército Rojo, porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros, se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia. Pero ese temor también lo comparte Stalin, porque el triunfo de nuestra revolución tiene necesariamente que repercutir en el pueblo ruso. Este es el hombre que representa a una organización sindical que cuenta aproximadamente con 2 millones de afiliados y sin cuya colaboración la República no puede hacer nada, incluso en el supuesto de una victoria sobre los sublevados. Yo quise conocer su pensamiento porque para comprender lo que está sucediendo en España es preciso saber cómo piensan los trabajadores. Por esa razón he interrogado a Durruti, porque por su importancia popular es un auténtico y característico representante de los trabajadores en armas. De sus respuestas resulta claramente que Moscú no tiene ninguna influencia ni autoridad para hablar en nombre de los trabajadores españoles. Bueno, interesante lo que escuchamos, ¿eh? Sí, significativo de la postura más intransigente, más radical dentro del variopinto abanico que eran los defensores de la República en España. Sí. Anarquista, claramente, y en ese sentido se expresa. Exacto. Revolucionario. Bueno, cuando en junio de 1936, y con el apoyo de Alemania y los fascistas italianos, Franco se levanta contra la República elegida democráticamente, la mayoría de los gobiernos occidentales optaron por la no intervención. Pero más de 50.000 voluntarios de 54 países decidieron crear las brigadas internacionales para apoyar a los republicanos. Aunque de los asiáticos es de quienes menos se sabe, en 1937, en Pekín, los estudiantes se manifestaban al grito de defender Madrid, mientras el ejército de Mao Zedong, entonces en plena revolución, desfilaba en Yan'an con un estandarte en el que podía leerse «Salutamos les pueblos bravísimos de la España». La mayoría de los brigadistas chinos habían emigrado a Europa o a Estados Unidos y allí entraron en contacto con los movimientos obreros y comunistas, pero también hubo quienes directamente viajaron desde China y luego, después de toda esta situación, regresaron para unirse a Mao. Entre ellos habrían aproximadamente 100, entre emigrantes, obreros, médicos, masajistas, periodistas y pequeños comerciantes. Hasta hoy nadie sabe cuántos fueron en realidad. Hay fuentes como cartas escritas desde campos de concentración, de algunos médicos que estuvieron en las brigadas asistiéndolas, y hay un libro que se llama La llamada de España, los voluntarios chinos en la Guerra Civil Española, 1936-1939, que se publicó en el 2001. Para cerrar esta pequeña mención de los brigadistas chinos, les digo lo que decía un banderín
que mandaron los dirigentes comunistas chinos a los voluntarios chinos en las brigadas internacionales. El banderín decía: al destacamento chino de las brigadas internacionales, unid los pueblos de China y España, abajo el enemigo común de la humanidad, el fascismo. Muy interesante, Gladys. La verdad que es un dato que no es muy conocido, el apoyo, o sea, las brigadas chinas, las brigadas internacionales chinas. No es un tema muy conocido. Había, o sea, viste que estaba la brigada Lincoln, dentro de la brigada Lincoln, ahí había muchos de ellos, pero también, por eso aclaré, que también hubo gente que vino directamente desde China y de otras partes de Europa a sumarse a diferentes brigadas. Sí, sí. Bueno, creo que ahora tenemos un entrevistado. Sí, ahora tenemos una entrevista con Diego Cano. Diego Cano es escritor, politólogo y docente. Publicó recientemente Roberto Arlt, El monstruo, un estudio sobre el autor que nos ocupará, y nos ocupa ahora en esta entrevista, pero nos ocupará próximamente en una charla que tendremos con él y con Daniel Campione, acá en Pacos, el próximo miércoles. Diego Cano ¿Miércoles a qué hora? A las 19 horas. Ah, bien. Y va a haber empanadas, aviso. Y vino. Y vino, por supuesto. Diego Cano es autor también de otros libros, por ejemplo, se ha ocupado de escribir sobre César Aira, también dedicó un volumen a una figura de la literatura universal como Franz Kafka, entre otros, ¿no? Bueno, vamos a hablar con él en este momento. Sí, Diego, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, acá estamos Gladys Avellaneda, Daniel Campione y quien te habla, Nadia Mallorquín. Y bueno, ya hicimos más o menos una presentación sobre el próximo encuentro que tendremos con vos y con Daniel Campione. Pero lo que nos tiene acá es una pregunta, central, que sería ¿por qué Roberto Arlt y la República Española? Uy, qué pregunta, interesantísima. Arlt, ¿cómo hago para resumir eso, no? Tenés 6 minutos, Diego. Exacto, Daniel. Arlt es un genio. Las aguafuertes españolas son una maravilla, excelentemente escritas, con un nivel de asombro y de detalle hermoso, digamos. Arlt recorre justo antes del inicio de la guerra civil, porque él vuelve muy poquito antes, unos 2 meses antes, regresa a Argentina, pero está casi un año recorriendo toda España, Andalucía, Galicia, la parte de Marruecos española, País Vasco, Madrid. Entonces vive todo ese clima de tensión, de polarización, de pobreza, como un periodista a la manera que lo hacía él en las aguafuertes porteñas, que es metiéndose entre la gente, escuchando las conversaciones en los bares, hablando con los trabajadores, mostrando los diferentes oficios en cada uno de los lugares. Y la verdad que las aguafuertes españolas, que son muchas, casi un año y escribía casi diariamente, son una maravilla de escenario para entender todo el clima previo de tensión antes de la guerra civil, de que comenzara la guerra civil en el 18 de julio, ¿no? Diego, Roberto Arlt, en esas aguafuertes, ¿esboza simpatías políticas claras o mantiene un tono más de corresponsal o reportero distante y profesional? Es muy buena la pregunta, Daniel, porque Arlt para mí es una persona de izquierdas. Y obviamente tiene la línea editorial del Mundo, que seguramente le pondría algún límite o alguna autocensura, digamos, para no expresarla abiertamente, pero se nota claramente su simpatía y su alegría, inclusive, y entusiasmo y ansiedad frente a la situación cuando gana el Frente de Izquierdas, que él está en febrero del 36, está en España, digamos, presencia todas esas situaciones, y están sus aguafuertes ahí sobre
toda la situación y no puede contener, digamos, su alegría y asombro general, ¿no? Porque también muestra la otra cara, por ejemplo, con declaraciones Calvo Sotelo o el periodismo de derecha, pero siempre hay una simpatía de izquierda que está muy manifiesta. Yo me acuerdo mucho de la crónica que hizo, bueno, cambiando un poco el eje, ¿no? Pero digo, en esa línea de cuál sería la posición ideológica de él, y recuerdo mucho la crónica que hizo de la ejecución de Severino Di Giovanni. Digo, más o menos como porque elige ciertos temas, ¿no? Eligió siempre ciertas temáticas. Sí. No le esquivaba el bulto, los trataba, claro. No, y una cosa que me parece muy interesante es que están muy bien escritas. Tiene mucho, tiene mucho, porque no es simplemente que es una persona de izquierda escribiendo, sino que es una persona que escribe muy bien y tiene una sensibilidad, y aparte tenía en su momento, sus aguafuertes en el diario El Mundo, eran de una llegada masiva, eran muy esperadas, inclusive por la colectividad española, que en ese momento, en los años 30, era muy importante, por lo menos en Capital, pero en casi toda la Argentina, muy esperadas las aguafuertes de Art, porque se notaba esa sensibilidad y ese poner el cuerpo y la mente en lo que escribía, digamos, ¿no? Esa pasión que demuestra Art siempre cuando escribe. Bueno, Diego, entonces el próximo miércoles nos encontramos con vos y con Daniel Campione, y me gustaría así que para cerrar, que nos dijeras más o menos qué nos vamos a encontrar ese miércoles, qué nos dirías para poder decir, bueno, tienen que estar, por favor. Es muy importante porque aparte es un tema que... No se lo pierdan. No, sí, pero además de eso es un tema poco explorado, hay mucho interés en esta charla, de verdad. Hemos tenido una recepción muy grande a partir de la difusión que hicimos. Voy a decir algo que puede ser polémico y quizás me arrepienta yo mismo, digamos, pero arte es algo muy argentino, ¿no? Este hijo inmigrante, y yendo a España y transmitiendo con esa pasión con la cual, digamos, y esa sensibilidad con la cual él transmite el clima previo a la guerra civil, me parece como, digamos, un lugar muy, muy rico, interesante y al mismo tiempo divertido de conocer, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con Daniel es, bueno, meternos en las aguafuertes y desarrollar todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias, Diego. Nos vamos a quedar con la curiosidad. Hasta el miércoles. Chao, Diego, hasta el miércoles. Chao. Buenas tardes. Gracias. Bueno, un saludo hasta el miércoles. Chao. Bueno, Gladys, sí, tenemos por ahí algo. Hay una efemérides que quedó de abril, que del 25 de abril, fue la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles fue un 25 de abril de 1974 en Portugal y provocó el fin de la dictadura de ese país, que no convocaba a elecciones democráticas desde 1925, casi 50 años, ¿no? Y recibe ese nombre debido a que la población llenó las calles de Lisboa con claveles rojos que colocaban en las bocas de los fusiles del ejército. Esta revolución de los claveles llevó a un cambio social sin sangre ni violencia. Y nada, para agregar, hay varias películas sobre esto, hay como 6 o 7 y quizás algunas más, pero recomiendo una que es de María de Medeiros, Capitanes de Abril. Ahora nos vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar La Internacional, interpretado por el Club Artístico Libertad. Un tema que quizás conozcan, ¿no? Me parece. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos se van. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos
descansemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el sostén que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. A las palabras no se las lleva el viento. Viajan en Radio Caput. Ruidos de la actualidad que en la tarde. En Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bien, siendo las 18:30 y con 26 grados, calorcito hoy, esta tarde, veranito, vamos a presentar a nuestro profesor, historiador, escritor e investigador Daniel Campione en su columna Guernica a 86 años de la matanza. Exactamente, el 26 de abril de 1937, bombarderos y aviones caza de la Legión Cóndor alemana, nazi, y en menor número también de la aviación legionaria italiana. Hay que remarcar lo de los italianos porque generalmente los fascistas quedan como afuera de las peores acciones del nazismo y eran socios estrechos en casi todas. Esos aviones, decía, atacaron durante horas a un pueblo muy particular del territorio vasco, en la provincia de Vizcaya, a Guernica, como nombrábamos en la presentación de la columna. ¿Por qué Guernica? No era un pueblo con objetivos militares importantes, pero sí podía tener dos posibles blancos. Uno era un puente que podía permitir la retirada de las tropas republicanas y otro era una fábrica de armas, al parecer no de gran envergadura, pero fábrica de armas al fin. Ambas estaban a las afueras del pueblo.
tanto la fábrica como el puente resultaron intactos del bombardeo. Y en cambio, aproximadamente el 70% de las edificaciones de Guernica resultaron destruidas. Eso ponía en evidencia que la finalidad del bombardeo no era cumplir un objetivo militar, sino aterrorizar, desmoralizar a la población, pero sobre todo, dado que Guernica era la localidad simbólica de las libertades vascas, ahora vamos a explicar muy brevemente por qué, se pretendía que fuera un efecto depresivo, desmoralizante para el conjunto del pueblo vasco y para las tropas que la defendían de un avance franquista iniciado hacía poco, que empezó por el País Vasco el ataque a lo que se llamaba el Bolsón del Norte, una zona aislada republicana que incluía a la provincia vasca de Vizcaya, las otras dos habían caído casi por completo en manos del franquismo, la de Santander, la actual región de Cantabria, y Asturias. O sea, sería como algo disciplinador lo que quisieron hacer, miren lo que somos capaces de hacer si se atreven más, ¿no? Claro, en realidad, en el mismo contexto del conflicto español, hubo al menos 2 casos, o 3, de bombardeos de características próximas a este. El primero en noviembre del año anterior, de 1936, cuando Franco estaba abocado a tomar Madrid, pensaba que lo iba a hacer a cortísimo plazo. Hay bombardeos dirigidos a la población civil, se hablaba de bombardeo tipo alfombra, un bombardeo muy intenso. Luego, en la hoy famosa desbandá, la fuga de civiles y militares, pero en gran medida de civiles, de Málaga, tomada por los fascistas con rumbo a Almería, allí se sometió a población civil a un bombardeo por aire, por mar y por tierra. Y en el propio País Vasco, en el mes de marzo, había sido atacada otra localidad, Durango. Lo de Guernica adquiere otra entidad, en buena medida por tratarse de esa población y porque fue inmediatamente denunciado las características del bombardeo por periodistas británicos, en particular uno llamado George Steer, y ya el día 28, a 48 horas del ataque, estaba en la tapa de The Times de Londres y del New York Times de Nueva York, Estados Unidos. La prensa internacional. Claro, lo más granado de la prensa internacional denunciaba que era un ataque realizado por aviones alemanes, además. Eso era un punto agravante. A lo que se añadía que los supuestos cruzados, los grandes defensores de la religión católica, atacaban el núcleo mismo del pueblo vasco, que se caracterizaba por su catolicismo. Parecía una desmentida práctica del supuesto espíritu cristiano del bando franquista, de los sublevados en la guerra y sus aliados nazifascistas. ¿Qué era esto de la tradición de Guernica como cuna de las libertades vascas? Allí, en el pueblo, a la sombra de un árbol, un viejo roble cada tantísimos años renovado, cada tantísimos años renovado porque no era el primer roble, pero parece ser que las primeras juras, porque de eso se trataba, donde primero el rey de Castilla y después de la unificación española el rey de España, juraba cumplir sus deberes como señor de Vizcaya, y además se comprometía a respetar los fueros, es decir, una especie de estatuto de origen medieval que establecía ciertos derechos y libertades para la población vasca. Allí radicaba el carácter de símbolo, que de todas maneras no logró su blanco preciso en ese aspecto, porque el árbol de Guernica fue otro de los puntos que salió ileso
del bombardeo. Claro. Pero imaginémonos que para un franquismo que se presentaba como el campeón de una España una, grande y libre, y la España una quería decir hipercentralismo, supresión de los estatutos de autonomía, que se hablara castellano en todo el territorio peninsular, desde esa perspectiva, destruir Guernica era avanzar exitosamente sobre las libertades vascas y sobre el estatuto de autonomía. Y por eso se ha comentado también por varios historiadores que la iniciativa del ataque no debió ser de la Legión Cóndor nazi, sino que su objetivo político debe haber sido concebido en los cuarteles del franquismo, que eran los que conocían a fondo qué significado tenía Guernica y qué trayectoria histórica llevaba. El tema es que el cuartel franquista de Salamanca, con el pretendido caudillo al frente, su reacción ¿cuál fue? Negar que hubieran bombardeado Guernica, ni ellos ni los alemanes, y decir que habían sido los rojos que en su fuga, porque no podían contener el avance de las tropas nacionales, habían incendiado el pueblo con gasolina o con petróleo. ¿De dónde venía esto también? De otro tema. Buena parte de las bombas arrojadas eran incendiarias. Entonces, como buena parte de los edificios de Guernica estaban reducidos a cenizas, eso permitía filtrar la sospecha de que había sido incendiado desde tierra. Por otra parte, la presencia de los proyectiles de efecto incendiario acentuaban que el objetivo iba contra la población civil, porque no se necesitaba, si la pretensión hubiera sido volar un puente o destruir una fábrica, no se necesitaba proyectiles incendiarios. Un sacerdote canónigo de Valladolid, Alberto Onaindía, le envió una nota al arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, al respecto del ataque, y el cardenal Gomá, el arzobispo y cardenal Gomá, hizo oídos sordos, como era de prever. Era uno de los obispos españoles que apoyaba en plenitud la llamada cruzada. Dio vuelta a la página con él. Claro. Onaindía decía: habían sido aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Era el primer ejemplo de este género de lucha. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles y a esconderse en abrigos, en sótanos y bajo cubierto. Luego oleadas de bombarderos con explosivos, seguidos de bombas incendiarias, y por último aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. La típica acción de los aviones caza a baja altura, lanzando no bombas sino metrallas directamente personalizada. Este hombre de la Iglesia no tuvo mayor eco, y durante décadas, aunque parezca mentira, el régimen franquista, la dictadura, siguió aferrada a la idea de que no había bombardero y que era un incendio dado por los rojos. Vamos a leer brevemente una manifestación de esta versión oficial. Comienza: en la imposibilidad de contener el avance de nuestras tropas, los rojos han destruido todo y acusan a los nacionalistas de hechos que no son más que la puesta en práctica de Olendacari del gobierno autónomo. Miente vilmente. En primer término, no hay aviación alemana ni extranjera en la España nacional. Hay aviación española, noble, heroica aviación española, que lucha constantemente con aviones rojos que son rusos, franceses y conducen aviadores extranjeros. En segundo lugar, Guernica no ha sido incendiada por nosotros. La España de Franco no incendia. La tea incendiaria es monopolio de los incendiarios de Irún, de los que han incendiado Eibar, otras localidades vascas que habían resultado en efecto quemadas, de los que trataron de quemar vivos a los defensores del Alcázar de Toledo. Es decir,
la combinación de negación y de acusar a la víctima de victimario. Exacto. O al agredido de agresor. Un armazón justificatorio clásico que hemos sufrido también en nuestro país en determinados periodos. Sí, sí, y también la acción de la Iglesia, de la misma manera, ¿no? De correr, la misma de hablar, complicidad, de tapar, sí. Silencios, lo mismo. Sí. ¿Qué hicieron los nazis en esa situación? Sumarse a la negativa. Hitler afirmó personalmente que había que impedir que hubiera cualquier investigación internacional sobre los sucesos de Guernica. El embajador en Londres, que era von Ribbentrop, el posteriormente canciller de Alemania, también se manifestó en el mismo sentido, pero ya derrotados los alemanes o la Alemania nazi, interrogado al respecto en el tribunal de Nuremberg, Hermann Göring, que era el máximo jefe de la aviación nazi, manifestó: España me brindó una oportunidad para poner a prueba mi joven fuerza aérea, así como que mis hombres adquirieran experiencia. Así que era una cuestión de adiestramiento, de capacitación. ¿A dónde podemos ir? Y dijeron, claro, bueno, a ver, vamos a probar, esto, a experimentar. Claro. En su cinismo había un fondo de perversa verdad, que era que la aviación alemana se había reconstruido primero de modo oculto y después más público, porque el Tratado de Paz de Versalles le prohibía a Alemania tener aviación. Entonces esa era una aviación nueva, reciente, impulsada en particular cuando el nazismo había accedido al poder, aunque venía de un poco antes, y por lo tanto no había tenido un bautismo de fuego, no tenía experiencia de combate. España fue la ocasión de probar incluso... Ningún combate igual. Claro, pero eran pilotos que no tenían experiencia de bombardeo real, directo, y eran aviones de modelos muy recientes, fabricados en Alemania, que también interesaba probar. Me hace acordar esto que también un bautismo de fuego acá en 1955 bombardeó la Plaza de Mayo, ¿no? Exacto, y cosas es bueno, de aquí y de allá. Es bueno recordar que en ese bombardeo no solo intervino la aviación naval, que es lo que todo el mundo recuerda, sino también intervinieron aparatos de la Fuerza Aérea. Y se sigue diciendo que la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas. Y hubo comandos civiles también. Claro, pero voy a que la Fuerza Aérea se atribuye un bautismo de fuego que tira debajo de la alfombra esa actuación secundaria, si se quiere, pero efectiva, en el bombardeo del mes de junio de 1955. Bueno, ¿qué temas? Mira, Daniel y Gladys, en esa misma línea, Alba Pereira Lancilotto, en su columna Lo pedagógico es político, hace una reflexión sobre el regreso del cuadro Guernica de Picasso a Madrid. Bien, la escuchamos. Voy a comenzar leyendo un artículo que se llama Aplicación didáctica de la Guerra Civil Española en el aula de L, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de una maestría en estudios de español para profesionales y empresarios. En uno de los puntos, 3.4.1, habla del bombardeo de Guernica. Y dice así: el pueblo de Guernica, símbolo del nacionalismo vasco, es bombardeado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana y tras 3 horas de ataques aéreos el pueblo queda completamente destruido. Con este ataque, que causa un elevado número de muertos, el bando sublevado pretende desmoralizar al bando republicano y probar algunas de las armas que se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial. La noticia del bombardeo conmociona a la opinión pública y el bando rebelde intenta hacer responsable de la masacre al bando republicano. Finalmente reconocen la autoría del bombardeo, pero afirman que Guernica fue bombardeada por error.
Picasso inmortaliza el bombardeo en su cuadro Guernica y el gobierno republicano lo adquiere para exponerlo en el pabellón español de la Exposición Universal de París en junio de 1937. Cuando finaliza la guerra, Picasso expresa su deseo de que el cuadro no se exponga en España hasta que no se instaure un régimen democrático, por lo que el cuadro realiza numerosos viajes por Europa y los Estados Unidos antes de exponerse en España en 1981. Guernica se ha convertido en un símbolo del horror de la guerra. Esta es una de las formas en que en la Academia Española, en este caso en la Universidad de Gran Canaria, hablan sobre el bombardeo de Guernica. Me recuerda a la forma en que en los años previos a la dictadura, en los años 70, los profesores tradicionales de la escuela tradicional nos enseñaban la historia, sin tomar un posicionamiento ni mirarla críticamente. Pero lo que quería reflexionar en esta columna es algo muy sentido para mí, que tiene que ver con el regreso o el ingreso a España del cuadro de Picasso. Tengo ante mí el cuadro Guernica de Picasso. Fui testiga de su regreso a Madrid, a una sala del Palacio del Buen Retiro al comienzo. Largas filas de personas de todas las partes de España se congregaban día a día para verlo con sus propios ojos. Eso duró muchas jornadas. Había ansiedad y desvelo en gentes de todas las edades. Tenerlo ahí mismo, en la propia casa, como un testimonio imprescindible de la barbarie, significaba una batalla ganada a la censura y en parte también a la impunidad. Una revelación de que ese espanto, ese dolor reflejado en los rostros dibujados en las imágenes amorfas de un paisaje arruinado por las bombas, significaba el mismo espanto, dolor y destrucción de todo el país, y que aquello tenía una dimensión mucho más grande, de los cuales el temor y el silencio se habían apoderado hacía más de 40 años. Lo que al mundo se mostraba como una de las más grandes obras del gran artista Pablo Picasso, exiliado en Francia, como tantos otros y otras, era, sin embargo, la muestra fehaciente de la vida en la España franquista. Mi padre y yo formamos parte de esas largas filas de gentes que pujaban por quedarse más tiempo del que se permitía frente a la obra, descubriendo cada detalle y opinando, a veces criticando al pintor y su estilo, o mencionando que aquello no podía haber sido mejor expresado, que de haber sido un cuadro realista perdería la capacidad de interpelar a los espectadores. Muchas interpretaciones de distinto tenor, pero todas ellas aplaudiendo la recuperación de esa gran obra que en mi fantasía permitían hablar, fuera de las salas de museos, de las historias comunes vividas por el pueblo, devastado y oprimido, obligado a callar y a esconder sus batallas. El Guernica, que muestra la destrucción que el bombardeo fascista provocó a una ciudad, no por casualidad vasca, siguió por mucho tiempo siendo la atracción de Madrid y poco a poco fue convirtiéndose en una pieza museográfica, una pieza más, trasladada luego a otro museo. Los españoles y españolas dejaron de pensar que lo restituido era un testimonio inmenso, no solo por su valor artístico, cuanto por la historia que cuenta. Los museos siguen siendo objeto de admiración de turistas y élite del arte. Y tristemente, no ocurrió ni cerca aquello de hablar de las memorias locales que podían haber despertado lo que Picasso sintió y pintó para que no se olvide la masacre. Esto refleja lo que fue vivido por mí y por mi padre
y por mi familia en el exilio en España, en septiembre de 1981, cuando se decidió desde el gobierno, desde el Ministerio de Cultura, traer desde los Estados Unidos a Madrid el cuadro Guernica de Picasso, con la intención de tomar conciencia o quizás de elevar el nivel del arte y la expectativa de los espectadores del arte en España. Pero me queda la pregunta de si esa intención de tomar conciencia de lo que había ocurrido 40 años atrás se cumplió finalmente, porque si en las aulas se escribe y se habla del bombardeo de Guernica, como en el artículo que precedió a mi testimonio, creo que queda mucho por hacer. Así es, queda mucho por hacer. Bueno, les voy a leer un poema. 2 poemas. Vamos por el primero. Guernica. Ya lo había despertado la noche anterior el grito de la mujer con su niño muerto en brazos. Ahora, el relincho del caballo atravesado por la lanza. Se dio vuelta para el otro lado de la cama y un intenso fuego le quemó las sienes y le hizo recordar el terremoto en Málaga y a su madre asomándose por la ventana de la casa incendiada. Ayer también el soldado, víctima de ese bombardeo, que aún sostenía en su mano el arma inútil, se le había vuelto realidad en su cuarto. Ahora se agrega el tropel de la huida, sale del cuarto y camina las calles y plazas desiertas. De pronto, tropieza con una paloma agonizante. Entonces, se dio cuenta de que era eso lo que le faltaba a su cuadro. Vamos por el número 2. La luna en Guernica. Los bombardeos se cruzan en el cielo, despavoridos. Los hombres y mujeres de la aldea tratan de ponerse a salvo con sus escasas pertenencias. Los niños se aferran a las manos de sus padres o a las polleras de sus madres, mientras los más pequeños, en brazos, lloran a los gritos ante los estruendos y el temor a lo desconocido. Los animales abren sus fauces y los ojos expresan la desmesura. La luna tirita en un charco y Platero la consuela, acariciándola suavemente con su lengua tibia y grande. Estos 2 poemas pertenecen a Berta Carou. Berta Carou es docente y escritora, residente en Lincoln, provincia de Buenos Aires, y entre sus libros hay uno que es de poemas que se llama Del exilio y otros mundos, de 1998. Estamos muy intensos este programa de hoy, muy Así fuerte. Que te vamos a preguntar qué estás leyendo, Daniel. Vamos a echar un manto más a este día. Bien, estoy leyendo un libro que se llama Margarita Xirgu en el entorno de Federico García Lorca. Margarita Xirgu, actriz catalana de larga actuación en América Latina y en Argentina en particular, fue la intérprete predilecta de las obras teatrales de Federico García Lorca y en particular fue la que le dio un empujón inicial a Federico, porque cuando era un autor de una sola obra todavía que había fracasado, la segunda, Mariana Pineda, en 1927, decide estrenarla Xirgu, que ya era una actriz consagrada, que además era directora de teatro. A partir de allí, la mayor parte de las obras de Lorca que se estrenaron en vida del autor las llevó a la escena
Margarita Xirgu, tanto la zapatera prodigiosa como Yerma, como doña Rosita la soltera. Y muerto Lorca, asesinado Lorca, ya varios años después, y en Buenos Aires, Margarita Xirgu estrena La casa de Bernarda Alba, decisiva obra del poeta granadino, que hoy hay en la cartelera porteña desde el año pasado una obra que ficcionaliza un encuentro obviamente imposible entre Margarita y Federico la noche del estreno de la obra en Buenos Aires. La noche está muriendo, se llama. Bueno. Así que bien, bueno, lindo siempre para ir. Más que recomendable todo este tema de los libros que está leyendo Daniel. Les pido a los oyentes que vayan viendo todos los libros que fue recomendando todo este tiempo porque son impresionantes, ¿sí? Perdón, la editorial... Omití el nombre del autor, Alberto Oteiza, Ajá. y la editorial es una pequeña editorial que se llama Ediciones Olimpo. El libro es de hace un par de décadas, pero todavía se puede conseguir. Bueno, nos vamos a despedir y después nos vamos a un tema musical. Bueno, estuvimos Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y Daniel Campione en la conducción. Columnistas, como siempre, Adriana Fernández, Daniel Campione, Alba Pereira Lancilotto, Maya Haidt y Constanza Filgueira. Corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Delgado. En la producción, Nadia Mallorquín. Memoria en rojo, amarillo y morado, un programa de la ARMH Argentina, todos los sábados de 18 a 19 por Radio Caput. El 1 de mayo de 1909 se realizaba una de las manifestaciones obreras más grandes de la historia argentina. 70.000 obreros marcharon hacia el Congreso para recordar a los mártires de Chicago. El coronel Falcón, jefe de policía, ordenó reprimirlos cuando llegaron a la Plaza Lorea, a balazo limpio y la caballería a sablazos. Fue un crimen horrendo. Nunca se sabrá el número de muertos. Meses después, el joven anarquista Simón Radovisky lo hizo saltar por el aire a Falcón con una bomba. Murió poco después. Simón pasó 20 años en el penal de Ushuaia. Lo liberaron los obreros con la amenaza de una huelga total. Irigoyen le dio la libertad, pero lo expulsó al Uruguay. Vamos a escuchar Chau Falcón, Gracias Simón, letra de Osvaldo Bayer y César de Carli. Interpreta el Quinteto Negro La Boca, por favor. Gracias, Lali. Gracias, Lali, te saludo. Muchas gracias, querida operadora. Ahora sí, seguimos. Por matón y alcahuete te pusieron bien un cohete que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te... Ese muchacho ruso, Radovisky Simón, muñeco de ocasión, Maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona